Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Magdalena. Nosotros dándole la bienvenida al profesor Arturo Borges con su columna de seguridad vial, director del ISEF, que hoy nos va a hablar de algo que seguramente muchos ya deberían estar preparando por estos días. Bienvenido, ¿cómo le va, profesor? Muchas gracias, ¿cómo está, Humberto? Muy bien. Bueno, con el arranque de muchos compañeros ya con licencias y muchas personas que utilizan este mes de diciembre para comenzar a tomar su licencia, agarrar su autito y salir a la ruta. Y ahí es donde empezamos a hablar de cuál es ese equipamiento imprescindible que debemos llevar en el auto si es que estamos pensando en hacer carretera. Sí, y obviamente que los uruguayos van a hacer mucho más carretera que otros años, evidente, por el tipo de turismo que vamos a tener. Claro. Y bueno, es de permanente consulta qué elementos son obligatorios o requisitos que debemos portar, y hay algunos que debemos de observar primero, antes de iniciar el viaje o preparar esa preparación que hay, estrategia y verdad, táctica para Exactamente. desde el origen hasta el destino que vamos. Y lo primero que debemos de hacer es portar la documentación obligatoria del conductor, de los pasajeros, el seguro obligatorio que esté al día. Es increíble la cantidad de gente que a veces dice, uy, se me venció el seguro, no lo tiene. Y esto es de portación, la fotocopia obligatoria en la gaveta del vehículo. Perfecto. Por lo tanto, la documentación de todos los pasajeros, la de él, y llevar algún documento que esto, inclusive, que esté al día. Este es el primer elemento, ¿verdad? Dejamos de lado lo de prepararse para el viaje, descanso, que será para otra columna. Exacto. Uno de los elementos que tenemos también muy importante a tener en cuenta es la presión de inflado de los neumáticos. Sí. ¿Por qué? Porque acá es donde va nuestra vida pegada al suelo, ¿verdad? Y esto es fundamental. A veces uno no toma en cuenta, sale, se da cuenta al tiempo que la cubierta ha levantado mucha temperatura y no se da cuenta por qué, y a lo mejor es un defecto de presión que se le da. Claro. Una persona que observa su vehículo, evidentemente que la presión de los neumáticos la revisa periódicamente. Cada 10, 15 días hay que tomarlo en cuenta. Porque acá es un elemento fundamental para tenerlo. Con una presión normal que está establecida por el fabricante. Ahora que hacemos carretera, la presión es normal. Siempre tomar la presión cuando el neumático está frío, no con alta temperatura. O sea que antes de tener la presión, de iniciar el viaje, debemos controlar esto. Cuando tengo demasiada presión, hay un mayor desgaste en el centro del neumático, tengo menos adherencia y ahí sufre mucho la suspensión. El neumático levanta mucha temperatura. Y nosotros tenemos que saber que los frenos frenan las ruedas, pero quien detiene correctamente el vehículo es la calidad del neumático y la presión que tengamos sobre el pavimento. Con menor presión, ¿qué sucede? Bueno, tenemos desgaste sobre los laterales. Allí también tenemos un serio problema, levanta temperatura, el neumático nos va a rendir muchísimo menos, y ni que hablar en el caso de que el pavimento esté húmedo, mojado, balastro. Esto es un elemento que juega mucho en contra. Y en esto es muy importante saber que cuando uno va a invertir hay que elegir el neumático que va a utilizar, saber que debe de colocar en cada tren, en el mismo tren, el mismo dibujo, es decir, el mismo fabricante. Sí. Cuando uno va a comprar neumáticos, no sacar la auxiliar, que a lo mejor tiene dibujo, pero hace un par de años que prácticamente no la usamos, sino que nosotros tenemos que colocar en el mismo tren cubiertas nuevas, y las nuevas van atrás. Atrás. Exactamente, con una rotación cada 10.000 kilómetros, manteniendo el mismo sentido de giro. Este dibujo que nosotros vemos está hecho a los efectos de que pueda desalojar tierra, barro o agua, pero es privativo de cada ingeniería de construcción. Por lo tanto, cuando uno mezcla marcas en un mismo tren, estamos dentro de un riesgo bastante alto. Bien, bien. Esto es un elemento de observación importante. Ahorrar un peso acá no vale la pena. No. Que es donde va nuestra seguridad. Otro elemento que es... Siguiente elemento. Exacto. Este elemento es la baliza. Las balizas nosotros sugerimos por lo menos 2, con una estamos cumpliendo dentro de lo que es la normativa y lo que es la ley, y saber que hay que colocarla 50 metros detrás. Y tenemos que revisar si tenemos ese implemento. Sí. A lo mejor el viaje es de día, pero por ahí cambia, tenemos un cambio en el recorrido, nos toma la noche, y esto es fundamental. Conjuntamente con el chaleco reflectivo. El chaleco reflectivo, exactamente. Que ese chaleco reflectivo hoy está en el botiquín que es obligatorio portar. Que es otro de los elementos, eso iba a decir, que obligatoriamente tenemos que tener en el vehículo. El botiquín que trae ya como uno de los implementos
este chaleco. Exacto, trae dos. Nosotros decimos sacarlo de ahí, lo ponemos en el bolsón que tiene la puerta, tanto el conductor como su acompañante, a los efectos de si nos tenemos que bajar por cualquier momento, por cualquier causa, ya nos bajamos con el chaleco colocado. Tanto de día como para la noche, obviamente que para el día es... De todo esto que está diciendo, profesor, uno que hace habitualmente carretera no ve absolutamente nada de lo que usted está diciendo. Uno ve autos en las banquinas, a veces ve la baliza, lo del chaleco, muchas gracias. No existe. No existe. Y conjuntamente con lo anterior, no quiero olvidar, antes de pasar al segundo, este elemento que es fundamental, estas imágenes, es notoria la falta de iluminación que tienen algunos coches. Sí. No entendemos por qué se sigue circulando de día con las luces apagadas en carretera o en la noche tenemos una óptica quemada o una detrás de posición que no avisa nada. No entendemos por qué la gente, ni hablar de motos, ¿verdad? Y bicicletas, que en algunos casos es realmente un peligro. Y en este caso también hay muchas veces que se nos pregunta, ¿y el matafuego, el extintor, es obligatorio? Es, Humberto, obligatorio. Es un elemento de equipamiento obligatorio. En el caso de estos, fundamental, tenerlo, miren qué importante. Hay gente que cuando sube al auto no tiene idea cómo desprender esto o cómo abrir el capot. Y esto es lo que hay que ubicar en un auto que nos den. Una vez que está esto, muchísimo cuidado si levantamos el capó. Claro, no hacerlo todo hacia arriba de una, sino lentamente y ya aplicando el matafuego. Exactamente, a los efectos de que la entrada del oxígeno no sea demasiado abrupta y eso puede ser que eso que era humo se transforme en fuego que ya no se puede detener. Y reitero, muchas veces se nos pregunta si es obligatorio. Es obligatorio. Y hay que observar a aquellos que lo tienen la fecha de vencimiento. Claro, hay que estar atentos de que todos estos implementos, es como el botiquín. Hay gente que no lo abrió nunca, no sabe si contiene todavía las cosas que teóricamente tiene que contener. Y además de ser obligatorio, hay que ver que los elementos de primeros auxilios y de seguridad vial estén dentro del botiquín. Y siempre uno tiene a punto. Si bien no tiene todos los elementos que uno desearía, habría que agregarle otras cosas, pero es un elemento muy importante a tener en cuenta. Y la otra, bueno, no fijarse metas, ¿verdad? De horario, de llegada. La idea, estos elementos son elementos de seguridad pasiva, los otros en el caso de activa, en el caso de los neumáticos. El tema del auxiliar, hoy hay vehículos que vienen sin auxiliar, hay autos de alta gama, hay que informarse cómo se puede utilizar eso, que será quizás para otra columna explicar que ya están viniendo autos que no tienen auxiliar, pero tienen un neumático especial. Muy bien. Profesor, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a usted, Humberto. La columna de seguridad vial del director del ISEF, el profesor Arturo Borges, en la mañana de Arriba Gente.